Bienvenidos, mi nombre es Sin. Hoy vamos a hablar de metabolismo celular y transporte a través de la membrana plasmática. Bueno, como ya sabemos, la célula es la mínima unidad funcional y estructural de todo ser vivo. Pero ¿cómo está constituida? La estructura celular está conformada por lípidos, ácidos nucleicos, hidratos de carbono y proteínas. Las macromoléculas, cada una de ellas con sus funciones. Los hidratos de carbono como fuente de energía, los lípidos como una gran reserva de energía, los ácidos nucleicos que contienen información genética y participan de la síntesis de proteínas, y las proteínas que tienen múltiples funciones, como la de transporte, estructural, como mensajeros químicos, como catalizadores, es decir, aceleran reacciones químicas, y como canales iónicos. Metabolismo celular es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, a través de las cuales se utiliza y se obtiene energía en forma de ATP. El metabolismo celular cuenta de dos fases. Por un lado el anabolismo, que es la fase constructiva, y por otro lado el catabolismo, que es la fase destructiva. Acá hacemos referencia a la famosa frase Ana construye, Cata destruye. Anabolismo. Genera compuesto complejo a través de combinar moléculas simples y requiere de energía. Es la fase constructiva del metabolismo. Catabolismo. Una molécula compleja se degrada en muchas moléculas simples y se genera energía. Es la fase destructiva del metabolismo. Bueno, como sabemos, el cuerpo humano está compuesto por diferentes líquidos que juegan roles claves en su funcionamiento. Entre ellos tenemos el líquido intracelular, también conocido o denominado como citosol, que está dentro del citoplasma. Y después tenemos el líquido extracelular, también denominado medio interno, compuesto por el intersticio, el plasma sanguíneo y algunos otros líquidos. Bueno, volviendo a la membrana, dijimos que era una doble capa fosfolipídica y le agregaremos que tiene permeabilidad selectiva. No cualquier sustancia puede pasar por ella. Bueno, no fácilmente. Este nuevo concepto que vamos a utilizar, y que es muy importante, es una palabrita nueva, es el gradiente, que lo vamos a entender como un sinónimo de diferencia entre dos medios. Específicamente, entre el medio que está dentro de la célula, el líquido intracelular, y el medio que está fuera de ella, el líquido extracelular. En este caso lo utilizaremos para ver la diferencia de concentraciones y de cargas entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Se los quería mostrar para que lo relacionaran. Bueno, sobre el gradiente de concentración. Vamos a decir que es la diferencia de concentración de sustancia entre dos áreas que impulsa su movimiento. En este ejemplo del agua podemos decir que es un gradiente osmótico, de donde hay más hacia donde hay menos. Después tenemos el gradiente electroquímico, ¿sí? Que el gradiente electroquímico no nos habla exclusivamente de cantidad, nos habla de cargas eléctricas, negativas o positivas. Como nosotros sabemos, los iones tienen dos tipos de carga. Cuando tienen carga positiva van a ser cationes y cuando tienen carga negativa van a ser aniones. Dentro de la célula abunda el potasio y en el líquido extracelular o en el LEC o lo que conocemos como medio interno va a abundar el sodio.
Bueno, esta imagen es para explicar un poco otro concepto, que es el movimiento a favor o en contra del gradiente. Dijimos que el gradiente era la diferencia de concentración o de eléctrica de un lado de la membrana o del otro. Que exista un gradiente de concentración significa que una sustancia se encuentra distribuida de manera desigual a ambos lados de la membrana. Cuando decimos a favor del gradiente, decimos que una sustancia se mueve de donde hay más a donde hay menos. Y cuando hablamos en contra del gradiente, decimos que la sustancia se mueve de donde hay menos hacia donde hay más. Y este proceso requiere de energía. Bueno, acá tenemos lo que decíamos, que hay proteínas que funcionan como canales iónicos. Bueno, acá vamos a ver que para que una sustancia pase de un lado al otro, si tiene carga, va a necesitar la ayuda de un canal o de un transportador. Vamos a hablar primero del transporte activo, primario, porque el transporte se divide en activo y en pasivo. Cuando decimos activo, estamos hablando de que se va a utilizar ATP para estos procesos, y cuando decimos pasivo, decimos que no se requiere de ATP. Acá en el activo primario podemos decir que la célula usa energía para mover sustancias a través de la membrana, generalmente en contra del gradiente. Cuando es activo, va en contra del gradiente. ¿Por qué usamos energía? Y bueno, porque tenemos que llevar una sustancia de donde está menos concentrada hacia donde está más concentrada. Y después, en el transporte activo secundario, podemos decir que la célula usa el gradiente de una sustancia creado por el transporte activo primario para mover otra sustancia a favor o en contra de su gradiente, requiriendo indirectamente de ATP, ya que depende del transporte activo primario. No existiría el secundario sin el primario. Depende del primario sí o sí. Van a ver que en el secundario, por ejemplo, no hay bombas de ATP, pero sí se utiliza el ATP del transporte activo primario. Y después tenemos el transporte pasivo, que no requiere de ningún tipo de energía. Es a favor del gradiente siempre. Hay dos tipos, la difusión simple y la difusión facilitada. Acá en este gráfico explicamos la diferencia entre ellas, que es que la difusión facilitada requiere de canales iónicos, que son proteínas que dejan pasar las moléculas con carga, y su velocidad aumenta, pero se satura. O sea, tiene un límite de velocidad. No es que por más que haya mucha diferencia de concentración, o sea, muchas moléculas, por ejemplo, de sodio afuera, no quiere decir que vayan a pasar más rápido porque son un montón. Es como un ascensor, tiene cierta capacidad de transporte. En cambio, la difusión simple no requiere de proteínas, es decir, pasan como panchos por su casa a través de los fosfolípidos. Su velocidad es proporcional al gradiente, no se satura, es decir, mientras más diferencia de concentración haya, más rápido va a ser. Ahora, si esta molécula que quiere pasar tiene carga, no va a pasar por difusión simple, va a pasar por difusión facilitada, va a requerir de una proteína, que es un canal iónico, y generalmente son específicos para cada ion. Por ejemplo, va a tener un canal iónico exclusivamente para el sodio, otro exclusivamente para el potasio, para el cloro. Entonces vamos a utilizar esa. Y para entender esto, esta difusión simple, la vamos a complicar un poco, está la ley de Fick. Esta ley explica la difusión simple.
Retrocedemos. Difusión simple. Es la difusión que decimos que a mayor concentración, mayor flujo. Bueno, esta ley describe el proceso de difusión de las sustancias a través de las membranas, el flujo, es decir, la rapidez y facilidad con la que la sustancia pasa. Su fórmula dice que el flujo es igual al coeficiente de difusión por el área de la membrana y por el gradiente de concentración sobre, esto es una fracción, sobre el espesor y el peso molecular. También pueden ver que los factores que están por encima de la línea También pueden ver que los factores que están por encima de la línea de la fracción, es decir, el numerador, son directamente proporcionales al flujo. Es decir, si ellos crecen, el flujo crece también. Y si esos factores disminuyen, el flujo también va a disminuir. Por el contrario, lo que está debajo de esta línea, el denominador de esta fracción, es inversamente proporcional. Esto quiere decir que si estos factores aumentan, el flujo disminuye. Y por el contrario, si estos factores disminuyen, el flujo va a aumentar. Acá, bueno, como para que se entienda, hay los factores que son inversamente proporcional, como el espesor y el peso molecular, nos hablan del tamaño de las moléculas. Pueden ver que la molécula amarilla, más grandota, no va a poder pasar fácilmente por el espacio que tiene. En cambio, mientras más pequeña sea, mejor va a pasar. Bueno, acá, ¿qué tengo que saber de esta ley? Bueno, tengo que saber que, por ejemplo, a mayor área, mayor flujo de esta sustancia. A mayor diferencia de concentración, mayor flujo. Y a mayor solubilidad en lípidos, mayor flujo. ¿Qué decimos de solubilidad en lípidos? Decimos que mientras más amigo sea, de mayor naturaleza lipídica sea la sustancia, más fácil va a pasar. Y después, por el contrario, a mayor espesor, o sea, mayor espesor de la membrana, mayor distancia, si la membrana es más gorda, o sea, más ancha, va a tardar en pasar más tiempo esta sustancia. Por ejemplo, no es lo mismo pasar por una puerta que por un túnel. Vamos a tardar más tiempo y el flujo va a ser menor si tenemos que atravesar un túnel largo. Y después, con respecto al tamaño, lo que les mostraba recién, mientras mayor tamaño tenga esta molécula y más le va a costar pasar, entonces menor flujo. Bueno, espero que haya servido y saben que cualquier cosa me pueden preguntar. Nos vemos en el próximo video.